gracias por visitarnos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema crucial que nos han solicitado de manera frecuente en nuestro canal, aquí en YouTube y en otras redes sociales. Y este tema es la hipocalcemia. ¿Qué es la hipocalcemia? ¿Qué es el hipoparatiroidismo? ¿Y por qué se presenta en pacientes posoperados de tiroidectomía? Recordando que la glándula tiroidea es una glándula que se encuentra en la base del cuello, que se encarga de varias funciones, entre ellas el metabolismo de algunos nutrientes. También se encarga y se especializa también en la parte del crecimiento y desarrollo, y también en el correcto funcionamiento de otros órganos, y también promueve evidentemente la correcta respiración, la correcta frecuencia cardíaca y la correcta temperatura. Recordemos que la cirugía de tiroides, la cirugía para la extracción de esta glándula, básicamente es uno de los procedimientos más realizados en el mundo, y esta se debe principalmente a afecciones como son nódulos tiroideos, óseos y sobre todo cáncer de tiroides parciales o pueden ser totales, pero durante la extirpación puede presentarse complicaciones. Esto lo hemos venido hablando en muchos videos y aquí no va a ser la excepción. Recordemos que el hipoparatiroidismo y la hipocalcemia es la complicación más común después de la extracción de la mitad o de toda la glándula tiroidea o de casi toda la glándula tiroidea. Impacta fuertemente en la calidad de vida de los pacientes. La hipocalcemia se refiere cuando los niveles de calcio bajan, y el hipoparatiroidismo es cuando los niveles de paratormona bajan. ¿Pero qué tiene que ver la paratormona con el calcio? Se encuentran a un lado de la glándula tiroidea, son 4 generalmente. Son órganos muy especializados que tienen una forma como en grano de arroz, pequeñas, y estas se encargan de secretar la hormona paratohormona. Esta misma viaja hacia los receptores de calcio en los tejidos, tanto de hueso como de riñón, o de todos los órganos y de todos los sistemas en el cuerpo. Interactúa, y ahí es donde hay un recambio de información, donde lo que hace la paratohormona es tratar de mantener los niveles de calcio, extrayendo el calcio de los huesos, y también a nivel renal tratando de reabsorber el mismo calcio, y a nivel intestinal también tratando de elevar los niveles de vitamina D para que podamos tanto absorberlo por el intestino y también tener un control a nivel óseo y a nivel renal, y esto llevar a que los niveles de calcio se mantengan en niveles normales. Viendo básicamente la relación de la paratohormona y el intercambio y la información que tiene con los receptores de calcio, manteniendo los niveles de calcio en sangre normal, pues es lógico pensar que después de una tiroidectomía, o durante más bien de la tiroidectomía total, pues se pueda promover la extirpación incidental o accidental de alguna de ellas. Generalmente son 4, como acabamos de comentar, o haya un trauma, haya una quemadura, o ya no llegue lo suficiente sangre, y esto lo que hace es que el tejido empieza a necrosarse, o sea, empieza a morir el tejido o evidentemente falta de irrigación sanguínea, y esto pues lo detectan las glándulas, el cuerpo, más bien los receptores de calcio, al cual empiezan a descender los niveles de paratormona. Los receptores de calcio empiezan a no tener ya evidentemente la estimulación de esta paratormona, y esto es lo que hace que el calcio empiece a disminuir y los niveles de fósforo empiezan a aumentar. Hay diferentes síntomas como son hormigueo de los labios o hormigueo de los dedos, puede haber calambres, puede haber tetania, incluso puede haber arritmias cardíacas en casos de hipocalcemia grave, o incluso convulsiones. Es relativamente frecuente. Entre menos experiencia tenga el cirujano, evidentemente también habrá como fundamento en toda la bibliografía, habrá más hipocalcemia en los pacientes y tendrá una frecuencia mayor de hipocalcemia en el paciente, llámese en el cirujano o en algunas instituciones donde no existe número de procedimientos o el expertise en los cirujanos. En incidencia, se tiene contemplado que los pacientes que sean operados a través de tiroidectomía total lleguen a un 10% de hipocalcemia temporal. Esto quiere decir que hay una ligera disfunción de este tejido, y hace que baje temporalmente la paratormona y después empiece y comience nuevamente su funcionamiento normal a pesar de ese descenso temporal. 10% aproximadamente en manos de expertos en unidades en donde evidentemente se practican al menos 100 a 150 procedimientos al año. También existe la hipocalcemia permanente, que ronda alrededor de un 2 a un 4% en unidades también con alta experiencia y con cirujanos muy experimentados, y con unidades muy coordinadas, con alto volumen de pacientes.
investigaciones han llegado a publicarse incluso en países como Inglaterra, Alemania, se han llegado a publicar desastrosas, digamos, incidencias y frecuencia que puede rondar hasta el 30% de permanente. Existen otros factores que contribuyen, pero no son estrictamente por parte del cirujano. ¿Quiénes son los pacientes que podrían presentar hipocalcemia y cómo podemos evitarla, digamos, de alguna manera? Los pacientes que tienen más riesgo, recordemos, son los pacientes que se van a intervenir por bocios muy grandes, bocios compresivos, bocios que son intratorácicos, que ya se metieron, o sea, ya van más abajo del cuello, se están metiendo en el tórax. Pacientes que tienen reintervenciones, ya sea por una patología quirúrgica benigna o por maligna. Evidentemente, los tumores malignos, las enfermedades autoinmunes de la glándula, como son la enfermedad de Graves, la enfermedad de Hashimoto, el cáncer de tiroides, también son pacientes que pueden llegar a presentar con mayor frecuencia este trastorno. Recordemos también que las cirugías y las reintervenciones por cáncer de tiroides, cada vez que se reintervina el paciente, pues nuestra tasa de, evidentemente, de paratormona, de secreción de paratormona, irá disminuyendo poco a poco después de cada reintervención. Se tiene contemplado alrededor de que el 40% de los pacientes en unidades, reitero, con personas y con personal experto, puede llegarse a presentar hipocalcemia hasta el 40%, pero de manera temporal. El hipoparatiroidismo se divide en primario, secundario y terciario, como el hiperparatiroidismo, que son el aumento de los niveles de calcio. El hipoparatiroidismo primario es el más frecuente y hay que decirlo debidamente, se debe evidentemente a un trauma directo sobre el tejido paratiroideo durante la cirugía de tiroides en casi 85% de los casos. Existe una menor frecuencia en el hipoparatiroidismo secundario, el cual existe una afección sistémica u orgánica, la cual no puede la paratormona crear o intercambiar información con el calcio, y así como también existe el terciario, en el cual existe una sobrecompensación en algunos pacientes por calcios muy bajos o por hipocalcemias prolongadas. También se puede presentar el terciario. ¿Qué hacer para evitar la hipocalcemia y el hipoparatiroidismo? Porque evidentemente las nuevas tecnologías de las que voy a hablar ahorita y que ya he hablado en otros videos deben ir enfocadas estrictamente en la tiroidectomía funcional, que también la explicamos qué significa para nosotros la tiroidectomía funcional, y creo que esto aplica para cualquier otra unidad de cirugía de tiroides, es que el paciente salga hablando bien y que sus niveles de calcio estén bien. Todas las tecnologías y todos los esfuerzos económicos que hay actualmente deben ir enfocados en esto y no tratar de entrar en temas de cirugía de mínima invasión o a través del robot, el cual no está solucionando esto. Uno de los ejemplos de las tecnologías que puede de alguna manera ayudar o coadyuvar a cirujanos expertos, evidentemente, es el NIRF o la autofluorescencia, el cual es una técnica que ya le explicamos en otros videos, la cual pues se suministra un medio de contraste y en un par de minutos podemos ver las paratiroides en tiempo real, como le está llegando sangre, no se pintan, digamos. Tenemos diferentes escalas, una verde, una gris y una escala de color. Básicamente en un microscopio con infrarrojo podemos ver en tiempo real qué es lo que está pasando. Esta tecnología puede ayudarnos ciertamente a identificar, pero ciertamente no. ¿Y qué pronóstico va a tener el paciente después de que podamos cerrar la piel y se termine el procedimiento? La bibliografía lo que comenta sobre estudios de observación en el NIRF o en la autofluorescencia es exactamente lo mismo que a nosotros nos ha sucedido. En nuestra casuística es básicamente el NIRF ayuda al cirujano, que puede identificar primero las paratiroides y luego suministra el medio de contraste. En caso de que el cirujano no llegue a identificar el tejido paratiroideo, es mucho más probable que esta tecnología no ayude absolutamente en nada. Pero pues los efectos del NIRF o de la autofluorescencia en temas de hipoparatiroidismo permanente parecen no tener muchos efectos, pero sí podemos evitar la extracción incidental de una paratiroides, que es quitar una o dos o tres o cuatro de ellas, digamos, durante la cirugía de tiroides, que esto es muy importante y por eso utilizamos esta tecnología en nuestros pacientes. Otra de las formas de evitar la hipocalcemia es no querer hacer una cirugía más amplia de lo que no se debe de hacer, o incluso utilizar otras tecnologías como la ablación de nódulos tiroideos en caso de que el paciente no tenga una indicación como tal. Pero hasta dónde voy a operar es muy importante, y no querer ampliar la cirugía cuando no es necesario. Creemos que eso es una parte muy importante. Tratar de hacer una cirugía menos ampliada o parcial,
que es cirugías totales o subtotales. Pues gracias por visitarnos, espero haber aportado algo a ustedes, haber contribuido a algo a ustedes. Si usted fue operada u operado y tiene hipoparatidismo o hipocalcemia, déjanos sus comentarios, le respondemos. A nuestro canal ha ido aumentando nuestro número de seguidores, gracias a todos los nuevos seguidores. Y pues recuerden que estamos en el Hospital Ángeles de Puebla y en la Torre Durango, en la Roma Norte, en la Ciudad de México. Gracias.